Pues gentita, ¿cómo están? ¿Cómo están, loquitos? Sean bienvenidos a un nuevo video más para el canal. Y bueno, el día de hoy estamos en lo que es en el live stream, como pueden estar viendo. Y no hay subtítulos porque es el live stream, o sea, no está en vivo. Ha pasado un tiempo desde la última vez. Bueno, no sé si mantener el chat este o no. Pero no, ahí vimos un poquito a Tornillo con Ron. Alerta. Oye, Ara, ¿qué carajo hacen los...? No me digas que van a aparecer los tres. Le dice, deja de huevear. El programa va a empezar. Espera, ¿qué es eso? ¡Qué bonito! ¡Oh, qué hermoso, huevón! Tenía... Era un gato en una latita, me parece. Estatus de permiso, señorita Ron May. Dios mío, es muy hermosa, weón. Va a poner pantalla completa. No sé qué de las debilidades que otros sí pueden ver otra vez. Allá, me parecía raro. Ahí está. Te lanza trigonometría. Un pilarzazo. What the fuck. Ah, pues piola. De momento piola. Literalmente tiene con trigonometría, weón. What? ¿Qué fue con Asta? El dado de la audiencia. ¿Qué fue con Asta? ¿Aló? ¿Nunca fue bueno, literalmente? ¿O qué carajo? ¡Código, código, código! Me olvidé que existían los códigos. Como les digo, gente, estamos reaccionándolo en vivo. O sea, nada, todo lo que van a ver aquí voy a tratar de traducirlo. Pero, puta, no prometo nada. Acá tengo esto, plin. ¿Sí está? Caje realizado. Bueno, voy a pasar el código por acá mismo. Este primer código en el chat. Y son mis 100 JADES. Todo eso me sirve porque así apuro para lo que es el banner de la Ron May. Si me sale temprano la Ron May, yo feliz. Voy a bajar un poquito el volumen porque sí se escucha bastante fuerte. Y se van a venir cositas muy interesantes, por lo que veo. O sea... Gracias, mano, así no tengo que de escribir. momento en el lore se ve picante la cancha. Oye, ¿por qué se pausó? No le di pausa. Oye. No importa. Prefiero que vaya con un toque con retraso a que salga... a que se esté leyendo acá. Van a desarrollar a Asta, weón. Integrantes de la Sociedad de los Genios. Nada más. Seriously? Fine. Hello, I'm Herda. Now we're talking. Ay, qué bonito. The new face on the block, Madam Ron May. Hello, dear viewers. I'm Ron May. I suppose that makes it my turn. Greetings, viewers. I am Screwlum. It's a pleasure to meet you. Screwlum. No sabía que su nombre era Screwlum. Voy a ponerme mi carita un poco más arriba, claro. Don't get ahead of yourself. This is a scheduled space station visit. Lucky for you, we had time for a show.
Bueno, dice que esto es una reunión schedule es programada, así que esto no interrumpe su horario. No sé qué de relevante tiene, pero bueno. Sí, que al menos que por el tráiler la historia está nos está haciendo volver a la estación espacial. Que bueno, que la estación está siendo invadida por experimentos biológicos. Una nueva zona donde hay 3 niveles. Seclusion Zone. No sé qué significa eso. No sé. Nueva zona en la estación espacial. Rebuttal. Your assertion excludes the existence of inorganic life operating in the area. Naturally, as I was saying, the story is set to unfold in this new domain. Wait, so you still need the seclusion zone, Ron-May? I do. Sé que aún necesitas la nueva zona. Y dice que sí lo necesita, que aún tiene que experimentar algunas vainas. Y tiene ahí, bueno, sus experimentos. Y que esperaba que el Trailblazer le pueda... No escuche ya, pero supongo que algo debe ayudarlo. Bueno, ahí aparece. Bueno, parece que algo de Ron May, su experimento, se le salió de control y por eso es que se están saliendo. For example? One such headache is the result of the little life forms that Ron May has been cultivating. Menos mal que tengo ILC, biological science. Surprises and accidents in equal measure. Not to mention, the space station is hiding more secrets than you might have thought. Que la estación espacial debe tener más secretos de lo que tú crees. Una nueva propagación que los genes deben haberse de más, o sea, que se han descontrolado mucho. In Mr. Albert's previous broadcasts, the adoption of a light-hearted tone usually indicates the presence of a formidable challenge. My beak is sealed. This is a top secret experiment, but trust me. Un secreto de top tier. O sea que no se puede. No, secreto máximo. Hablan mucho y ahorita está esto relleno. Ok, bueno, ahora sí, esto ya lo relleno. Piernazos. A que tiene toda la pinta de ser de Lowfu, pero es de la estación, güey. Algo que me intriga es qué material de ascensión va a usar. Si el de Lowfu o voy a tener que fermar el anterior. De viento. Ok, sus principales investigaciones van en lo que es experimentos biológicos. Es de hielo malo. Sí, ya lo sabíamos. Esto ya lo sabíamos, armonía de hielo. Perdón, sí, sí, digo de hielo. Sí, sí, me voy. Su nombre es la combinación de pseudónimos. I believe you may be laying it on a little thick, Mr. Albert. Are you hoping for something in return? Los emotes del Totorratio de tornillo. Then let me remind you that a genius's blessing isn't always a result of generosity or kindness. Meaning... Aren't you supposed to be intelligent? You tell me. Many individuals have a hidden side. Ergo, Trailblazer's encounter with Ron may hold surprises.
Ok, cuando la encaren, cuando la conozcan, pues Mei tendrá muchas sorpresas. My basic attack, Threading Fragrance, deals ice damage to a single target. Imposible. My skill, String Slow Swirls, can increase the weakness break efficiency of all allies. Weakness break. ¡Oh! Espera, que mete eficiencia de ruptura. Stream, repose and dream, which creates a field. Esa no me la sabía. Eficiencia de ruptura. Penetración de todo tipo de daño. Les mete una marca. Para los que tengan una marca, prolongará su estado de efecto de ruptura, o sea que estará más loco, lo rendirá más. Y que una vez se recuperen les infligirá daño. Ok, la técnica es meter la habilidad antes de iniciar la batalla, está bueno. Oh, si entras y le rompes el efecto, o sea, si le rompes firmeza con lo que es el efecto de su técnica, es como si le hubieras aplicado ya la marca y le estaría haciendo un montón de daño. Ok, nada del otro mundo, ¿eh? Está bueno. After trailblazers get to know Ron May, another scholar with connections to the Genius Society will be appearing in this Trailblaze Continuance. Que meta eficiencia de ruptura está bueno, ¿ah? Alabaster head. Classic Mr. Scrollum. Able to see the gentleman behind the mask. Y al enterarse. Herta, you're being a little harsh. Dependerá un poco de cuánta eficiencia de ruptura y cuánto retraso mete más extra al momento de romper firmeza. Toleado. Y cuánta penetración de daño te mete. Porque mete penetración a todo. Esa referencia de la manzanita. El dog ratio, weón, qué guapo. Espérate, eso es una tiza. Acabo de darme cuenta que es una tiza con lo que te ataca. Oh, ok, sí, te hace que... Ay, sí te atacaba con lo que era trigonometría, mi estimado. Está bueno, está bueno. Pitagorazo. Te ataca tizas, weón. ¿Qué fue? Te tira la tiza. Oh, es tu profe, Dr. Rati es tu profe, weón. In contrast, the Intelligentsia Guild advocates for the dissemination of knowledge, allowing for a broad church of followers of Nous who work towards furthering this. Pero acá no hay nada importante. Tiene mucha apariencia griega, weón, niéganmelo. Todo por esta huevadita de acá tiene apariencia griega, aparte pilares, todo me recuerda a griego, weón. Is that why Dr. Ratio joined the Intelligentsia Guild? A devotion to science? A desire to share scientific knowledge? Es tu profe diciendo que las matemáticas no servirían en la vida. O sea, te van a servir. Estoy diciendo que no. Ahí ves. Calcula como un pilar, weón, le va a caer al pata y ¡pum! Terrible. Ignorance is an ailment, the expungement of which only our Dr. Ratio can achieve, and which entails necessary hardship. By which you mean the destruction of any and all self-esteem. His creations have helped many worlds look beyond their borders and estaría piola que una casa miles el pilar no cayera bien XD. I feel like we might accidentally be discussing gracias por respetar que estamos grabando. Bueno, parece que es una inventora que varios de sus inventos se están usando inclusive, por lo que entiendo. ¿Ataque básico?
Dr. Ratio brandishes his codex, dealing imaginary damage to a single Utilizará su códex, que es lo que tiene en la mano el Why libro. does he carry a codex with him? Literalmente es tu profe, weón. Agarra el libro. ¡Ah! I think Dr. Ratio takes that to mean hitting people with them directly. Dios mío, se mamó. A veces utiza, luego te inmolas. Coquito, ok, te va a permitir hacer un ataque adicional después de usar su habilidad. Tenía 40% encima una marca a todos los enemigos. Mientras más debuffos tenga el enemigo, más chances tiene él de... por eso el porcentaje. Te tira una torre, no es un pilar, es una torre. La misma vaina. When a target with Wise Man's Folly is attacked by an ally of Dr. Ratio, he launches his Talon's follow-up attack against the target. ¡Oh! Es un ataque personaje... o sea, es un personaje... ¡LOL! Te mete taunt con el pilar. Su ataque... Su ataque, ¿cómo se llama? Su técnica es meter un pilar que llama la atención. Es totalmente griego, weón. Todo, tiene todo lo griego, weón. Cyberwolf, ¿ah? Para lo que es un boss con Cyberwolf, este compa es hermoso. Con Guinoifen también puede que sirva, pero con Cyberwolf es otra cosa, pero no. Sí, obviamente. Oh, la hermana menor de... No, la hermana mayor de Hania, digo. La Shueji. Con Topaz. ¡Oh! Con Topaz, huevón. Doctor Ratio Topaz. Guinoifen. Y queda. ¿Qué tal la Shueji? ¡A la mierda! ¡Oh! Y las animaciones de Shueji. La muerta que reencarna en máquinas, efectivamente. The system was constructed for Shueyi on behalf of the Ten Lords Commission. The commission agreed that for every culprit Shueyi apprehended, she would be rewarded with a half-day's wake span. A reasonable arrangement. Better than my one. Quiero ver. Sister Hanya, Shueyi is a formidable presence on the battlefield. Shueyi's basic attack, Mara Sunder all. Oh, te toca con una daguita. Con dos daguitas. Oh, esos personajes me vacilan bastante. And as a judge of the Ten Lords Commission, Shueyi's talent is a little out of the ordinary. Uno de 8. And an ally deal damage to an enemy's toughness, stacks of karma are accumulated. Mientras van haciendo daño a lo que es la firmeza de un enemigo, va generando cargas de karma. When karma stacks to the upper limit, Shueyi immediately launches a follow-up attack on the target enemy. Lanza un ataque adicional haciendo daño quantum. Divine castigation can deal quantum damage to a single target and toughness depletion that ignores weakness types. Oh, rompe firmeza independientemente de la debilidad del enemigo. Weaknesses irrespective of type. These Xianzhou natives are cold-blooded. ¡Oh! Esto es una prueba totalmente a lo que puede venir a un futuro. Esto es una prueba perfectamente que en un futuro va a venir un DPS que tenga lo mismo, weón. Una ulti que ignore firmezas. Una mini Cyberwolf. Nada que ver con Cyberwolf. Nada que ver con Cyberwolf. Es un buen banner. Oh, es un buen banner. Tinjun con Shueji. Doctor Ratio. Felizmente estoy yendo por Ron May. Tinjun a mí. Y la Shueji. Oye, ahora esto significa que no siempre va a ser el personaje extra. Uy, los de Kafka. Uy, los que van por Kafka tienen unos 4 estrellas no tan buenos, pero bueno. Mi yo del pasado en un espejo. Ok, ¡a la mierda!
Se mamaron. Si eso no vende. Si eso no vende. It is of great benefit to our consideration of both the universe and philosophy. Dios mío. Creo que si hablamos de top tier juzgando. Es que obviamente si Kafka va a acompañar, ¿cómo se llama? Doctor Ratio. Si Kafka lo acompaña a Doctor Ratio, es que Kafka ya tiene su cono en una bañera, pues él también dice yo, mi agua termal, ¿qué fue? ¿Qué chicha fue? ¿Qué pasa? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Pues acá tenemos el siguiente código. QTRNC3LU9UX. Ahí me equivoqué, puse 0 en vez de 9. Vamos a ver si esto está bien. Ojo, gente. Ok. De momento tenemos... son mucha información, ¿eh? Es mucha información. Me gusta mucho la Shueiji. Para hacer un DPS de Quantum. De 4 estrellas. Tiene muy buena pinta, ¿eh? La ulti y sobre todo el diseño de las dagas. A mí siempre me ha vacilado en todos los juegos, weón. Está muy hermosa, ¿eh? La ulti y las animaciones también no se quedan para nada atrás siendo un personaje y eso, 4 estrellas, ¿eh? Y Doctor Ratio me gusta mucho, o sea, a la firme que ambos personajes me llaman bastante la atención. Pero Aquerón puede más. A menos la Runway sí estoy yendo por ella. Me gustaría ir por Doctor Ratio, porque tiene la pinta de que va a hacer un montón de daño. Sobre todo... ¿Qué carajo es carajo mutante es este? Una Genki Dama, weón. ¡Dios mío! ¿Por qué tiene tan buena animación el bicho? Y sí, pobre juego. Y eso que solo nos ha mostrado la Shueiji sin helodones. Nada más digo, la Shueiji sin helodones. El Star Crusher. Star Crusher es como el destructor de estrellas. There's that light-hearted tone again. Ergo, we're screwed. Fool me once, shame on you. Fool me twice, I kick your butt. Don't panic. Madame Ron May has shared with us one of her research papers. Esta es una de las investigaciones de Ron May, no jodas. Lo peor es que creo que se ve gigante XD. No, es gigante. Débil al hielo, imaginario y físico. Y en mi Víctor Luna. Solo entendí por qué carajo hay dos healers. When in its multiply state, the Swarm King produces more of its own kind with every attack it sustains. Wait. A cada ataque saca un bicho, me jodes. So the swarm just keeps multiplying the more we fight it? Sí. Sí. However, this multiply state is also when the Swarm King is most vulnerable. Breaking its weakness at this moment can cause it to explode. Ok, romperle la firmeza en este estado de multiplicación, de propagación. Es lo más vulnerable, ok. Cuarto boss. Oye, se nota mucho el bufo de la Ron May de eficiencia de ruptura, ojo, ¿ah? Se nota mucho. Ok, es nuevo boss de mundo. O sea, va a ser voz de historia. Voz semanal es voz de historia. Sí, que interesante. Qué hermosos bichos. Oh, sí, eran gatos en latas, güey. Ah, y nuevo marco de conversación. I'm counting on you, friends. There won't be any accidents or anomalies this time, right? Probably not. Un water. O no sé si eso es un water, pero... Trailblazers can choose their nurturing goals according to the nurturing manual.
Ah, podemos cultivar nuestro propio gato. Un teletransportador. ¿Qué clase de Dragon City es esto? Affirmative. It results in gratifying emotional and physical responses. Conclusion. A profoundly ingenious construct. El NFT de los gatos. NFT de gatos, güey. La Pepi. Me pareció una olla arrocera XD. Vamos a estar ni cagando. Maybe I should add a transformation feature to the simulated universe. Speaking of the simulated universe, this update is a real game changer with significant new features. El universo simulado Gold and Gears. What? Ojo, actualización al universo simulado. Gold and Gears. Ron May played a major role in this update. Indeed. In Simulated Universe Golden Gears, Ron May has developed a simulated noose and frozen space-time just before the demise of Member 27, Emperor Rupert. Emperor Rupert was a computer that became self-aware and subsequently drew Noose's gaze, el emperador Rupert becoming the 27th era un member software of the que tomó Genius conciencia Society. propia. It proclaimed itself emperor. Se proclama a sí mismo emperador. Machine Empire crisis. Pero fue el protagonista de una crisis de las máquinas. Ionic research. This latest update adds the path of erudition and daringly experiments with separating dice from paths. ¡Oh! Añadió el camino de la erudición. O sea que exultación y erudición eran cosas distintas. Y eso es el dado del destino que decía, o el dado de no recuerdo qué que decía Erta. Trailblazers can swap out the faces on their dice, combining effects from multiple paths to create unprecedented, powerful buff combinations. For example, when using Kafka, even if the initial path selected is the erudición es una nueva plaga. No, es distinto, es distinto. La mecánica es distinta, completamente distinta. Se viene la vía de la penetración. Clear golden gears and voila! Neural impulse is all yours. Neural impulso. Impulsos. Ah, te va a servir para comprar. Ah, nuevo árbol, vean. Otro árbol más, vean. Ah, no, sí se parece mucho a lo que era la plaga, Nuevos eventos. Y sí, es de referencia a la cultura griega, o sea, que Dr. Ratio sí tiene que ver con lo griego. ¿Qué? Más largo que el anterior, me parece. No. It's time to talk about a special invite. In version 1.6, Trailblazers will receive an invitation from the Department of Ecology to participate in a special test. The Department of Ecology? La 2, 100%. This test involves battling illusionary enemies that are conjured through scent triggers. Each distinct scent plugin yields different test outcomes. Trailblazers will start with the basic test and subsequently unlock Despair Mode. Despair mode? Dios mío. I hear Trailblazers are seasoned trash can explorers. I'm sure their noses can handle it. Ok, otro modo más, Sure. The difficulty curve isn't for the faint of heart, which is why we like to remind all Trailblazers that the illusions created by these scents differ from regular enemies. Make sure you're well prepared before engaging. Ok, posiblemente tengan ataques nuevos, Dicen que son diferentes a los enemigos regulares. Ah, sí, pues mira, acá dice nuevas características. A la mierda. And you might just encounter some familiar friends. What's this? A garlic-flavored, abundant ebon deer? That sounds delicious. Como que suena delicioso, what the fuck. Triple DPS, sí. Oh, nueva animación, ¿Vieron? Nueva animación de la cocolia.
Ok, por 2 ornamentos. Chévere, no me quejo. Ah, espérate, también por 2 de artefactos. Otro, pura ficción. Ahí está el nuevo. Pura ficción. It's you, isn't it? Pues sí tiene, puede que tenga que ver con él. ¿Vieron? Challenge? You mean like the Forgotten Hall? Not exactly. No exactamente. Matar al enemigo causará que respawne inmediatamente. Ven arriba a la derecha. Tienes que tratar de matar la mayor cantidad de enemigos que puedas. Cada una de las secciones vienen con sus propios buffos, propias desventajas, propias condiciones. Observation indicates that high scores hinge on the right cure. Conclusion. Consider the nature of enemies and available buff effects when selecting your formation and battle strategy. Ok, si vas a... You can bag yourself a whopping 720 stellar jades. And guess what? Completing specific stages for the first time will earn you the 4-star character Links. Oh, y ni fregando. Completar el Stage 2 durante la fase te vas a desbloquear a Links. Dios mío, atrás está la estación. Piso 11 y 12. Hay nueva función, ¿eh? De intercambio de equipo y copiado de equipo. Ahí vi. Putupao al enterarse que no valió la pena gastarse todo su dinero por una Linux C6. Literalmente. Ok, te van a dar más cositas, ¿ah? Bueno, habla de que si cada actualización van a estar teniendo un nuevo contenido como ese, eso nos va a dar trabajo a la que era al universo simulado. Está bien. Ok, aquí nos hablan de la coordinación de horarios, simplemente en lo que es en la memoria de Memory of Chaos. Evocación y el modo de pura ficción. O sea que tienes mucho tiempo como para no pasártelo todo, básicamente. La duración de 2 semanas pasa a 6 semanas, lo cual te da más tiempo. Y te da chance de que cuando ya venga la segunda rotación, o sea, en este caso, como pueden ver acá, Memory of Chaos 2, aún puedas hacer la 1 y tengas pues todo el tiempo posible. ¿Se están olvidando de una nueva cosa? Ah, el Quick Unlock. Directamente puedes desafiar al piso 7. Y si lo pasas con 3 estrellas, instantáneamente recibirás la recompensa de todos los stages previos hasta el 7. Y actualmente el piso 7 es el margen, o sea que en un futuro pueden agregar más pisos y aumentar este cap, que ya no sea hasta el 7, sino yo que sé hasta el 9. Another trailblazer time saver, it would seem. That's not all. The 1.6 update will further improve the user friendliness of the team setup in the Forgotten Hall. As Trailblazers progress through stages in Forgotten Hall Memory of Chaos, the team setup from the previous stage will be carried over by default. Plus, pues ahí puedes hacer eso, lo que les decía, nuevas funciones, intercambiar entre lo que has colocado. Impressive.
It seems that optimizing Trailblazer experience is a firm Ahí nos enseñan, este es el equipo que yo tenía pensado. Topaz, Dr. Ratio, lucha con Cyberwolf. will also ease the completion difficulty of daily training, allowing Trailblazers to claim rewards with less effort. Additionally, we've introduced a time-limited unlock feature for certain material stages. This might require further explanation. ¿Cómo que desbloqueado? Even if Trailblazers haven't explored the latest maps, they can still challenge certain material stages to gather leveling materials for their characters. Oh. And of course, Yo no entendí eso muy bien, pero bueno. Porque no me dejas escuchar, mano. Participating in the Gift of Odyssey event allows Trailblazers to get their hands on 10 warps. Bueno, lo típico de siempre. Una multi. Indubitably. I saw it coming. Alrighty, it's that time already, folks. A big shout out to all our Trailblazers for their incredible love and support. HONKAI STAR RAIL recently garnered incredible awards. Agradece a Vado. ¡Cállate! Está agradeciendo, ¿cómo se llama? Por haber ganado los GOTY. Pardon the interruption. You are now speaking with Veritas Ratio. Huh? It has come to my attention that your Veritas Ratio today touched on certain warp arrangements in connection with myself. If I may be so bold, the current arrangements are pitiful. Dr. Ratio! The dissemination and sharing of knowledge, as well as truth, is imperative. Super está hablando con tanto énfasis que no le entiendo mucho. Trailblazer be given access to a proper education. When version 1.6's Pantaray event warp becomes available, every Trailblazer who has unlocked the mail feature shall receive, via mail, one limited 5-star character. ¡Ni cagando me ganaron un personaje 5 estrellas! Regalaron un personaje 5 estrellas, huevón. Todo aquel que haya completado, no escuché, no entendí bien el qué, va a recibir un personaje 5 estrellas, huevón. Espérate, log in the get to get. Van a regalar a Dr. Ratio. Ni cagando. Dice for free. Entra en lo que es un personaje y entra y obtiene a un personaje 5 estrellas Dr. Ratio. Van a regalar a Dr. Ratio. Simulated universe testing. Trailblazers, you know what to do. I'm not talking about the weekend, y'all. ¡Ni cagando, huevón! ¡Van a regalar a Dr. Ratio! Es que se van a romper las... No, huevón. Alguien vea el stream de Putupá, huevón. Quiero ver cómo la gente arde, huevón. Cómo los de Genshin arden, huevón. O sea, esto me está doliendo más a mí que a ustedes. Créanme que yo voy jugando desde los inicios el Genshin. Un personaje promocional regalado. No, o sea, pensé que eran 5 estrellas del permanente. Están regalando Dr. Ratio. Están regalando a Dr. Ratio. Me quedo calvo, weón. Por eso es que Dr. Ratio, cuando se empezó a iluminar, dije, ¿what? Y empecé a escuchar, ni cagando. Ni cagando, weón. Me cagué, weón. Dios mío. Ladies and Gentlemen. Good evening and welcome to the Family's Charmony Festival Conference. I'm your host, Albert. This once-in-an-amber-era event is near at hand in the eyes of the Ganó el gaming. Skip Dr. Ratio, gente. Es gratis. Es gratis. ¿Recuerdas que te dije que darían un 5 estrellas gratis del promocional hace mucho? No recuerdo. Pides mucho ya. Mr. Sunday. Good evening, Mr. Sunday.
¿Qué haces? I am Sunday. ¿Cómo? Ah, eso es lo que la gente decía. Sunday. Del colonia penal, ¿ok? Que no panda el cúnico. ¿Qué carajo está pasando? Ya es mucha información para mi cerebro, por favor. Ya vengo. I would not have had this opportunity to introduce your audience to our festival, nor its location. That is to say, Penacony. Penacony is located in the Asdana star system. No sé qué sistema de estrellas, pero bueno. Of universal repute, known to many as the planet of festivities. Es el planeta de las festividades. Will be staying in the reverie. Se la dio. ¡No te lagues! ¡No te lagues! Es el stream, mano. También se está lagueando en... Reality and dreamscape, basking in dreams that are uniquely yours. I'm curious. What makes this festival different from the previous ones? Charmony Festival is a Penacony tradition with a long history, and we have built on that foundation. Okay, no sé qué habló de un evento. Truly extraordinary. The family on Penacony has, for the first time, issued public invitations to various factions of the cosmos, welcoming them to partake in our magnificent están invitando a todo el mundo a participar en este evento. The 5 great families, which together make up the family on Penacony, as well as staff members of the Reverie, are united in welcoming the universe to our home. Estoy leyendo el chat de YouTube y dice Genshin nunca podría. My beloved baby, algunos por... On behalf of the family, Robin will be singing at the opening of the festival in honor. ¿Quién es usted? Bueno, Robin. My sister has already arrived in. ¡A su hermana! Bueno, déjame decir que tu hermana está muy bonita, güey. ¿Y por qué tú te llamas Sunday y ella Robin? O sea... ¿Cómo funciona? El chibi es Sunday. All manner of preparations are Luego unfolding Misha. as we speak. The Reverie's renovation works are drawing to a close, and so too is its human resources overhaul. Our Tu hermana está service will be better than Sí, ever. concuerdo. Separately, Firefly. we have introduced performers and service personnel from the Iris family. Oye, también ¿están mostrando personajes jugables o me parece? I'm sure they will help our guests to La feel luciérnaga. welcome. Needless to say, safety is our primary concern. Oh, ¿están mostrando todos los personajes que van a sacar o me parece? Family will be responsible for security at the festival. Danger does not exist in Penacony's dreams. No se están atreviendo a hacer eso. Safety of every guest is guaranteed. Of course, No the se están family is atreviendo a also mostrar forgiven. todos los personajes jugables a que se vienen, ¿no? The Annihilation Gang, or even Duque Inferno. the Stellaron Hunters. ¡Ni cagando! ¡Están mostrando If you cherish todos! dreams and uphold benevolence, Por eso están regalando al Dr. Ratio. your arrival. Sam. Oh, ese Sam se ve de puta Since madre. issuing the invitations, we have received many replies from various Me están liqueando antes que organizations liqueen, throughout the literalmente. O sea, ya me pueden Today liquear de todo la will be the 2.0, weón, first si ya se están time we liqueando are todo. publishing the guest list. Bueno, creo que faltan algunos, pero... Observación. ¿Qué pasó? He's an executive from the IPC Strategic Investment Department and a member of the legendary ¡Otro más! ESTO. ¡Aventurine! ¡King Chut! Ah, ok, a ti sí me suenas. Explore, understand, Trailblazer, Astral Express. and connect. Together, ¿Aventurina de la conservación? explore the trailblazing will of Machiavelli and build bridges between the stars. The navigator of the Astral Express, Miss Himeko. Ah, Himeko es la que está representando al... ok. ¡Himeko no puede ser! Trading knowledge for wisdom. De la erudición. Calculating wealth with formulas and transcending individual limitations. La Himeko, pero esta sí es la del... ¿Cómo se llama? The renowned scholar of the intelligence. Ok, vaya todo ratio. Pero la Himeko esta es la del Honkai Impact, weón. O sea, la que está atravesada. Therefore we are. And memories are proof of existence. Remember, esto es de He's committed to Nihilad. safeguarding and sharing these memories and able to journey beyond the corporeal into the cosmos. ¿Quién es? Hails from the Garden of Recollection. It's none other Black than Swan. the memo keeper herself, Miss O están que me Black liquean Swan. todo, hijos de perra. In the Con todo el uncaring cariño posible. expanse of the cosmos, elation exists Y as a le, bond ¿quién es de of erudición? sorrow. Forever resilient, never disheartened, ceaselessly untearful, endlessly present, and here Ah, presenting the Sparkle. Sparkle. Pero ella... Following the What the fuck, ella no era de... path
Vete, me cagaron. Galaxy Rangers, The Hunt. Vete, ni cagando. Ok. The Hunt. La cacería. Mano, Sam se veía, weón, inesquipeable, la verdad, ¿para qué mentir? El chat de YouTube, weón, está que revienta. Confirmamos que Acherone es cacería. Sí, es cacería, confirmadísimo. Miren el chat, weón, ¿lo puede ver acá? Ah, ya, no importa, quiero ver esto. Ok, ¿acabó? Algo más de Aquerón, pe. Mira el chat, weón. Se petó el chat. La gente estaba escribiendo demasiado rápido, weón. Petó el chat. Oye. ¿Qué acaba de pasar? O sea, gente. Sin palabras. O sea, creo que esto supera con creces. Sin el afán de ofender, porque lo he dicho, yo soy player de Genshin, a cualquier live stream de Genshin Impact, weón. Que sí, que tuvieron, cuando anunciaron cómo se llama, por ejemplo, cuando anunciaron su anime, que hubo mucho mano, o sea, literalmente hubo mucho hype, ¿no? De su anime y así. Ahora su anime es un meme. Creo que Genshin Impact ha ganado varios premios y siempre han dado alguna multi o algo así. Pero, puta, Honkai dijo, gané un GOTY. Bueno, Master toma un personaje promocional de regalo, weón. Promocional, weón. Estamos hablando de que se la peló por completo y dijeron, ¿saben qué? Toma, weón. Honkai es el Genshin. No, sí, con esto acabo de decir. Mandó a la mierda a todos los que decían de que Genshin vivía, o Honkai vivía de Genshin. Dijo, me la saco, cachetapingazo, y a ver quién vive de quién, weón. Literalmente, weón. Mano, van a regalar a Doctor Ratio. O sea, es un free skip o un free personaje promocional con cono. O también puedes full ahorrar, weón, obviamente, hasta lo que es el personaje de... O sea, hasta la 2.0, que viene Sam, weón. Ese Sam se ve demasiado bueno, weón. Y ya me confirmaron cómo se llama, que era de... La Querón va a ser de cacería, o sea... O sea que tus planes no se frustraron de... No, o sea, yo quería ir a por Doctor Ratio y literalmente me dolía esquipearlo. Y ahora voy a tener a Doctor Ratio gratis, weón. Y voy a tener a Ron May. O sea, más feliz no me puedo ir con esta presentación, con este live stream, weón. Sí, no, Sam se ve muy bien, para los weón. Lian Doctor Ratio pueden ir por su como. Sí, pueden ir a por el cono, ¿ah? Y no nerfean. No lo van a nerfear. Yo creo que como está lo van a sacar. Va a ser un personaje que están regalando por haber ganado un GOTY. Lo tiraron en la cara, jajaja. Doctor regalo, literalmente. Doctor... No, es que no hay en inglés. Eso es present, gift. Pero no hay nada con R. Pero sí, literalmente... Cuando vi que se iluminó el weón, dije, ¿qué chucha está pasando? A free 5 stars character. Dios mío. Dios mío, Dios mío. Pero exactamente cómo lo van a dar XD. En el vía email. Dijeron todo aquel que se loguee. Creo que va a haber un evento igual a algo así. Y va a haber acá un tipo reclamar o así con la foto de Doctor Ratio, algo así va a ser. No email, algo así va a ser. Gente. Mandaron a la mierda, ¿cómo se llama? Genshin Impact. Pero vi algo de la 21 o no sé. Creo que del Colony Penal que mostraron. De la 2.1 no estuve muy atento porque ya estaba muy en mi cabeza. Doctor Ratio gratis, personajes liquearon todo. O no sé si todo, creo que aún faltan algunos por liquear, pero... Wows. El verídico wows. Chica wows. Literalmente...
El culo torcido, ¿eh? Aventurín, su compañero de Toupas en su misión, creo. Sí, Aventurín era el que el Topas le hablaba. No, si comparamos live streams, es que uno acaba de cachetepinguer al otro, weón. Solamente por haber regalado un personaje 5 estrellas, por haber ganado el GOTY. Sí, Sam es el que aparece en el video de Kafka. No sé, gentita. Pero bueno. Vamos a estar dejando lo que es el video de lo que era, de lo que, bueno, mi reacción o de lo que vimos en la live stream de la 2, bueno, de la 1.6. Creo que más de uno se ha llevado alguna sorpresa con todo lo que se está anunciando y la verdad no es para menos. De pollo. Sí, yo de hecho hoy día voy a comer un corte de pollo. Pero dale, Ronnie, no hay ningún problema. Pero tal cual. Agradecer a todo el mundo que se ha pasado por el directo aquí conmigo. Sé que hemos sido unos poquitos, porque bueno, despertarse a esta hora y estar gritando a esta hora, creo que mis vecinos nos van a reclamar. Lo bueno es que yo voy a zafar en un toque. Sé que no hay problema. Pero bueno, como siempre, no sé qué más decir, no quiero alargar más el video. Han sido 50 minutos de grabación, así que loquitos, como siempre, soy el jueguito de pollo. Gracias por su apoyo. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Un saludo a todos y adiós.